Y esta mañana tuvimos la oportunidad de estar con la senadora Adriana Dávila en el Senado de la República. Tuvo a bien invitar a los miembros de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión para presentar el análisis y la evaluación del informe sobre trata de personas 2015. Y ahora lo tengo en la línea telefónica. Adriana, un gusto saludarle, muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Al contrario, es un gusto para mí poder estar con usted y con su auditorio. Muchísimas gracias. Vamos, híjole, lo que tú hoy nos platicaste en la mañana sí nos cimbró, un análisis en el que hay, según lo que tú nos mostraste, errores, omisiones e inconsistencias. Tú eres presidenta de la Comisión de Trata en el Senado de la República. ¿Cómo confrontar el trabajo que realiza la Comisión Intersecretarial? Sí, mira, lo más importante es que el auditorio conozca que si bien pudieran parecer cifras perfectamente duras, números, y que evidentemente ni las víctimas son números, son personas, pero lo cierto es que en la evaluación que nosotros hicimos un comparativo de lo que presenta el informe de la Comisión Intersecretarial firmado por el secretario Miguel Ángel Osorio Chong, que es un documento oficial, y lo que se presenta ante la Auditoría Superior de la Federación, a quien el día de hoy le pedimos también mayor información respecto de cómo acreditó y cómo planteó las 3 auditorías que hizo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la PGR y de la Secretaría de Gobernación, como parte de la coordinación integral de todas las dependencias que forman la Comisión Intersecretarial y combaten en conjunto, o deberían combatir en conjunto este delito. Y lo cierto es que las cifras no coinciden en los periodos. Esto pudiera parecer, bueno, pues no son números, solo son simples estadísticas, pero esas mismas estadísticas, cuando ya las vas interpretando, evidentemente, respecto del número de víctimas que se atienden, respecto del número de sentencias que aparentemente se tienen, respecto del número de capacitación a servidores públicos, pues se arrojan datos verdaderamente terribles. Es decir, en un mismo informe se reportan 3 datos distintos de víctimas rescatadas aparentemente, pero que no coinciden con 2 datos adicionales que se dan en la propia auditoría que hace la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y evidentemente a la Secretaría de Gobernación. A ver, Adriana, dame un ejemplo para que nuestro auditorio sienta cuál es este análisis y esta evaluación. Un ejemplo de esas inconsistencias. Mira, por ejemplo, el informe de la Comisión Intersecretarial da 3 reportes distintos de víctimas que aparentemente fueron rescatadas. Y quiero decirte que esos 5 datos que da, 3 en el informe y 2 en la Auditoría Superior de la Federación, pues nos preocupan muchísimo, porque hay una disparidad. En unos casos se señala que se rescataron en 2015 a más de 6.655 víctimas. En otro caso, 2.013 víctimas. En otro caso, 439. En otro, 2.115 y en otras, 460. ¿Qué significa? No sabemos cuál es la cifra correcta de las víctimas que fueron rescatadas y cuál fue su destino final. Porque debo decirte, Paco, que en este ejemplo, por mencionarte un dato, de 258, la autoridad desconoce su edad. De 153, desconoce su género. De 641, desconoce su nacionalidad. A ver, ¿qué significa esto? Las rescataste y no sabes qué género tienen, qué edad tienen, qué nacionalidad tienen. Entonces, eso implica que no se hace una investigación o que quizá estas cifras no sean cifras correctas y que no sepamos qué pasa con ellas. Te pongo el ejemplo en el caso del Distrito Federal. El DF reporta, por ejemplo, el rescate y atención de 381 víctimas que aparentemente no operativos para cerrar bares, table dance o casas de masaje o ese tipo de cuestiones, rescató a 381 víctimas. Solo 2 mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero solo dice que a estas 381 víctimas, solo a 8 les brindó asesoría jurídica. ¿Qué pasa con el resto?
Claro. ¿no? O A sea, ver, que no tienen derecho a que se les dé asesoría jurídica, claro. noticiero, etcétera, etcétera, ¿no? Hablas, Adriana, de inconsistencias en las cifras para que el auditorio esté empapado en esto. De acuerdo al análisis y evaluación que nos entregaste esta mañana, dice, Sí. informe de la Comisión Intersecretarial, 2013 víctimas. Tabla resumen del informe de la Comisión Intersecretarial, 6,655 víctimas. Ya ahí hay una en el mismo informe. Una disparidad. Luego, separata, informe de la Comisión Intersecretarial, 439 víctimas. Auditoría de la SEGOV, 2,115 víctimas. Y la auditoría de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 460 víctimas. Se entendería que todos deberían de tener el mismo número. Exactamente, porque corresponden al mismo periodo, que es 2015, que se presenta además un año después. Es decir, si en el mismo informe hay 3 datos distintos, ya hay una inconsistencia. Ya hay una inconsistencia. Sí. Yo te preguntaría, ¿cuál es el dato exacto? ¿Es incapacidad o es corrupción o qué es? Mira, puede ser omisión, puede ser incapacidad, puede ser simulación, puede ser complicidad, puede ser corrupción, puede ser simulación, porque evidentemente estos datos, hay quien piensa pues, que no se van a revisar los informes, entonces lo que yo diga y lo que presente total, a ver quién se mete a revisarlo, ¿no? Y evidentemente, pues sí hubo quien se metiera a revisarlo. Por último, te pregunto, Adriana, porque se me va el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a hacer como presidente de la Comisión de Trata del Senado de la República frente a esto? Sí, bueno, en principio yo quiero decirte que antes de presentar este análisis y evaluación, lo platiqué con el subsecretario de Gobernación, el maestro Roberto Campa, para pedirle que nos mandara la información si es que de mi parte o de parte de las auditorías había alguna información imprecisa. Hoy tuve una reunión previa con gente de la Auditoría Superior de la Federación para pedirles mayores datos respecto de las llamémosle de los soportes que tienen para los datos que a ellos les presentó la Secretaría de Gobernación. Y evidentemente la PGR y la CEAP, que fueron quienes auditaron. Bajo este tema, nosotros empezaremos, por supuesto, a revisar cuáles serían las sanciones o las denuncias que pudiéramos hacer ante instancias correspondientes, llámese Auditoría Superior de la Federación, porque esto se traduce en dinero, Paco. Claro. Y es decir, si estamos hablando que el Fondo de Víctimas, por ejemplo, en este año tiene 2,000 millones de pesos para la atención de víctimas, ¿qué está pasando con ese fondo, ¿no? ¿A dónde va a dar ese fondo? Exactamente, o sea, una actividad que se reporta es un gasto de operación de las propias dependencias. Así es. Yo no quisiera que bajo este esquema todo el dinero que se supone debería estar destinado al combate a la trata, pues solo se esté gastando en burocracia o en contratos que se dan a personas para contratarles cualquier cosa, amigas y amigos, en donde la propia Auditoría Superior ya dijo que la política de coordinación de la Secretaría de Gobernación fue literalmente nula. En este proceso, ¿no? Entonces presentaremos las denuncias correspondientes, llámese ante la Auditoría Superior de la Federación, ante los órganos internos de control, y por supuesto estamos viendo público esta información, porque creo que este país no se merece que este tipo de cuestiones terminen generando impunidad. Cómo se ve, cómo se percibe, concretamente en las cifras de las sentencias, que también son distintas. Adriana, te agradezco como siempre que nos regales unos minutos y estamos pendientes. En un par de semanas tienes algo que platicar aquí en Mega Noticias TVC. Así es, Paco, y espero que no tarde más de las 2 o 3 semanas que te comento. Perfecto, muchísimas gracias. La senadora Adriana Dávila, senadora de Acción Nacional y bueno, por supuesto también presidenta de la Comisión de Trata del Senado de la República.